Hola amigos de Contexto. En este programa continuamos como les prometimos con Simón Rodríguez, en este caso presentando su libro recientemente puesto en circulación que se llama ¿Por qué fracasó el chavismo? Y él lo pone aquí, pero a mí me parece muy interesante que sea un balance desde la oposición de izquierda. Saber pues cuáles fueron las cosas buenas y cuáles fueron las cosas malas del chavismo. Bueno, si pudiéramos decir que fracasó, si Nicolás Maduro pues encarnó realmente lo que fue el chavismo o se desvirtuó, este hombre que nace a raíz de una corrupción muy fuerte política en Venezuela con los adecos y los copellanos, como bueno, primero con un golpe de Estado que se quitó, pero luego pues ya por elecciones libres Chávez surge con un gran número de votantes, con un carisma sin igual, y cómo ha degenerado lo que comenzó siendo el chavismo en este madurismo rancio que ha sumido a Venezuela en la más profunda crisis desde hace tantos años ya. Bienvenido de nuevo, Simón. Muchas gracias. Simón, la primera pregunta, ¿está disponible aquí para el público sí, adquirir el libro? Efectivamente, esta es una reimpresión que se ha hecho acá en Santo Domingo. Ah, se hizo aquí. Sí, sí, con Búho Editores y es posible conseguirlo. Hay una red que se llama Santo Domingo Lee para buscarlo por vía virtual y también en algunas librerías de la capital. Bien. Está en la que está aquí al lado, que es la más grande. Ellos lo pueden conseguir. Sí. Ah, perfecto. Casi la única. Bien, yo no lo pude leer completo, pero sí lo geologié. Y como yo he tenido una vinculación, digamos, de larga data con Venezuela, hay muchos aspectos que me son comunes. Por ejemplo, la crisis de los 80, que durante los gobiernos de Jaime Lucinchi y Luis Herrera Campins, diríamos, inicia la erosión de aquella Venezuela de los 70, que le llamaron la Venezuela Saudita, es decir, donde el dinero brotaba por botones por todos lados, pero su distribución era pésima, porque cuando uno llegaba a Caracas había unos edificios gigantes, unos lugares residenciales maravillosos, una clase media bastante grande, pero unos cerros todavía mucho mayores, donde había una pobreza igualita que la que hay aquí en los barrios marginados. En aquel momento, diríamos que el prolegómeno más antiguo de lo que es el chavismo de hoy es el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, Hugo Chávez formó parte de un movimiento interno de jóvenes oficiales de la Fuerza Armada que se llamó primero Movimiento Revolucionario Bolivariano, creo que es 2000, porque su meta era coger el poder en el año 2000. Se formó como en los años 80 por ahí. Y posteriormente, ese mismo gobierno que se instala en el año 1989, en enero del 89, de Carlos Andrés Pérez, enfrenta una sublevación popular gigante que fue la que llamó el Caracazo. Ahí es que comienza a formarse lo que hoy ha devenido la corriente chavista. Sí, bueno, es interesante esos dos hechos que marcan la decadencia de un sistema que estaba basado en dos partidos que eran sus pilares fundamentales, la socialdemocracia y el Partido Social Cristiano, que tuvo que ver con, claro, una gestión de la enorme renta petrolera al servicio de una minoría muy acaudalada en perjuicio de una enorme mayoría de la población que sufría de enormes precariedades, y que en los años 80, con la deuda externa y la crisis que en general atravesó Latinoamérica para poder pagarla, se demostraron los límites de ese proyecto. De alguna manera, pues, Venezuela quería mostrarse como una especie de vitrina de lo que era un capitalismo semicolonial, pero que funcionaba bien, que podía pagar la deuda externa, podía ofrecer condiciones de movilidad social y de alguna manera mantener a todo el mundo contento.
y no era así. Esa crisis derivó en ese enorme levantamiento popular del 89, que fue sofocado con una 27 terrible... de febrero. Sí, el 27 de febrero del 89, una terrible represión. No hay una cifra, digamos, en la que todo el mundo esté de acuerdo sobre cuántas personas fueron asesinadas y desaparecidas, pero los estimados van entre 2.000 y 4.000 personas que fueron asesinadas. Básicamente en Caracas. En Caracas, pero también en el resto del país hubo expresiones de protesta masiva. Se aplicó un toque de queda, salieron los tanques de guerra, digamos, por las calles. Fue una cosa tremenda. Y ese contexto, digamos, de donde ya los partidos tradicionales estaban bastante agotados, dio el espacio para que surgiera una alternativa como la que en su momento planteó el chavismo, o la figura de Chávez, luego de su participación en un intento fallido de rebelión militar en el 92, él realmente no participa de ninguna manera en los hechos del 89. O sea, este pequeño grupo conspirativo está bastante a espaldas de la sociedad, no participó en sus grandes luchas ni en sus hechos de movilización como febrero del 89, pero ciertamente pasó a simbolizar de alguna manera el repudio al sistema, y luego cuando cambia de política, abandona el abstencionismo y se postula a través de un partido que ellos legalizaron en el 97, gana por amplio margen las elecciones del 98. Hay que decir que con incluso apoyo no solo de los sectores populares, sino de algunos sectores de la burguesía que veían necesario un cambio, como bueno, que todo cambie para que todo siga igual, ese tipo de razonamiento. Pero la presión que había desde abajo, desde los sectores populares y de los trabajadores, que realmente al calor de esas consignas, bueno, de refundar el país, se llamó una asamblea constituyente, se redactó una nueva constitución, entendían que querían ir mucho más allá de meros cambios formales, y entonces surgieron muchos sindicatos nuevos, surgieron radios comunitarias, organizaciones campesinas nuevas. O sea, había todo un proceso muy dinámico de autoorganización de la sociedad. En ese marco, bueno, ocurre el primer intento de golpe del 2002, que fue derrotado por medio de la movilización popular, un hecho casi inédito en Latinoamérica. Y bueno, ese es como la primera etapa del chavismo, una etapa de auge, de conquistas sociales, de mejoras salariales, de conquistas en términos de libertades democráticas. La misma constitución, la Asamblea Constituyente hizo una constitución nueva. Sí, que implicaba incluso de alguna manera reconocimientos formales de cosas que siempre habían sido negadas, el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno en sus tierras, que el salario mínimo debería cubrir el costo de la canasta básica. La revocación del mandato. Que se podría recortar un mandato de un funcionario que haya perdido el apoyo popular a la mitad de su mandato sin tener que esperar a otras elecciones. O sea, tenía toda una serie de elementos interesantes, pero sobre todo lo fundamental, más allá de esos aspectos formales, era que había un proceso social muy importante. Eso fue lo que permitió, como te decía, derrotar el golpe del 2002 y que se avanzara en conquistas. Estos programas sociales resultaron de alguna manera emblemáticos. Las llamadas misiones, que brindaron por primera vez a mucha gente atención de salud primaria, acceso a programas de alfabetización, a educación popular, etc. Eso rápidamente va a quedar demostrado en pocos años que había unas grandes limitaciones para ese proyecto, que por ejemplo, le reconocía el derecho a las tierras a los indígenas, pero nunca demarcó las tierras indígenas, nunca en los hechos nunca se las reconoció. Y los indígenas que trataron de luchar por tierra fueron encarcelados o asesinados, como el caso de Sabino Romero en el estado Zulia. El caso de los trabajadores, bueno, el salario igual a la canasta básica nunca se pudo conquistar. La seguridad social, las leyes específicas de seguridad social hasta el día de hoy no fueron aprobadas. La Constitución daba un mandato había que elaborar unas leyes subsidiarias, nunca se elaboraron. O sea, quedó demostrado que tenía serias limitaciones ese proyecto nacionalista. En el 2005 empieza a autodenominarse socialista, o a plantear que había que discutir la refundación del socialismo sobre nuevas bases, actualizándolo a la realidad del siglo XXI.
Pero nuevamente lo que son las relaciones de producción capitalista se mantuvieron intactas, las relaciones con el imperialismo desde el punto de vista económico se mantuvieron, la industria petrolera siguió en manos de las transnacionales, la gran minería del oro y de otros minerales también se entregó a grandes transnacionales, o sea que no hubo cambios estructurales o de fondo. Eso de alguna manera incidió en que, combinado con una gestión de la enorme bonanza petrolera que duró más de una década, donde se entregaron enormes subsidios a las importaciones, debilitando aún más claro, entregando unas divisas de manera muy barata, con grandes subsidios, muy baratas, minó las bases económicas también de ese proyecto. Y ya Venezuela estaba en crisis económica en el 2013, comienzos de 2014, a pesar de que el petróleo todavía estaba por encima de $100 el barril y que no había sanciones económicas contra el país en ese momento. Entonces, bueno, Maduro va a representar la contracara, o sea, la etapa de decadencia y de descomposición total del chavismo, mientras que Chávez en esos años del 2002 al 2007, que se había mostrado la faz donde el chavismo representaba grandes expectativas populares y grandes expectativas de cambios positivos. ¿Fue un acierto o fue un error elegir a Maduro como seguidor de Chávez? ¿O tú crees que no es el sucesor? Que no es el sucesor, sino que ya la estructura tú planteas del chavismo ya venía en decadencia. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Amigos, continuamos esta conversación en torno al libro que publicaron aquí, que reimprimieron aquí en Santo Domingo, Simón Rodríguez Porra, que nos acompaña, junto con Miguel Soranz, que tienen ustedes ahí en pantalla, ¿por qué fracasó el chavismo? Un balance desde la oposición de izquierda. Yo creo que es importante para la teleaudiencia, para no hacerlo muy rápido, volver a ver las fases en las que pasó el chavismo, eso que se ha conocido ahora como el chavismo. Primero, una etapa, diríamos, de formación, no el grupo de militares conspiradores que habían dentro de las Fuerzas Armadas, muy jóvenes, que se llamó el Movimiento Revolucionario Bolivariano, sino vamos a decir desde el año 2000. El año 2000, con el Caracazo, el 27 de febrero del 2000. Eso sería el 89. Perdón. 89. Ya la cabeza me da vuelta. El 27 de febrero de 1989, ellos no participan porque fue, como dijimos aquí, en el 84, que pasó algo similar. Fue una poblada, fue un alzamiento popular que no lo dirigió nadie, que no lo condujo nadie, por las medidas de austeridad aplicadas a recomendación del Fondo Monetario Internacional por el gobierno recién implantado de Carlos Andrés Pérez. Yo me recuerdo que en el caso dominicano, su par aquí, su compañero de muchas reuniones, era José Francisco Peña Gómez, decía que eso demuestra que los ajustes no se pueden hacer de un golpe, sino las cosas hay que hacerlo muy gradualmente. Esa fue la conclusión que sacó Peña Gómez en el 89. Desgraciadamente no la sacó en el 84, cuando pasó lo mismo aquí, con el gobierno del propio PRD. Sí. Pero entonces, del 89 al 92, hay una primera fase, muy corta, que es de conformación del grupo de militares que intentan el golpe de Estado. No como este del 30 de abril, porque aquel fue un intento grande. Ahí tomaron el Palacio de Miraflores, tomaron creo que la Casa Presidencial también, tomaron varias bases militares. Al final, el resultado fue que fracasó, que se entregaron los militares golpistas, se les garantizó su vida, y está la famosa locución aquella de Chávez de por ahora no hemos logrado nuestros objetivos.
Y ese por ahora, que pudo ser hasta casual, fue todo un programa para la crisis política que venía conociendo Venezuela. Entonces eso fue en el 92. Entre el 92, ¿el caño lo suelta? ¿El 97? No, rápidamente el 3 años fue que estuvo gobierno preso. en el Caldera. 94, sí. No, pero fue Caldera, no Caldera, fue. efectivamente, sí. Es decir, porque Carlos Andrés sale el año siguiente, Sí. sin agotar su mandato, lo depone, él renuncia por un proceso que se estaba siguiendo de corrupción, el caso Sierra Nevada. Sí, se le hizo un juicio político, en este caso por el manejo de una partida secreta. Sí, y, bueno, también. Dinero que se usó para financiar a Violeta Chamorro. Exacto. Entonces él tiene que renunciar, toma, para terminar el periodo, el presidente de la Corte Suprema. Del Congreso en ese momento, sí. No era Velázquez. Velázquez, sí, él era presidente del Congreso en ese momento. Bueno, toma el poder, pero es un año y algo. A Chávez se le condena creo que a 10 o 15 años, pero inmediatamente gana las elecciones el presidente Caldera, que fue en el 95. 93, finales de 93. ¿93 fue? Sí, sí. Entonces, sí, rápidamente. 93, exacto. Claro, apenas tuvo un par de años preso. Tuvo 2 años preso, y cuando sale es que se forma un movimiento político que se llamó Quinta República, que ya sí fue un movimiento, digamos, cívico, un movimiento no conspirativo, y canalizó por ahí todo el descontento popular y se inicia una profunda crisis del sistema de partidos en Venezuela. Participa en las elecciones presidenciales del 98, diciembre del 98, y gana con casi un 57% de la votación, a pesar de que los partidos tradicionales, Acción Democrática, COPEI, el MEP, ¿cómo se llama? Bueno, el MEP apoyó a Chávez, pero sí, la mayor parte de los partidos tradicionales se nuclearon en la candidatura de... ¿Cómo se llama? Unión Radical, de la de Jovito Villalba. Bueno, sí, ya estaba casi extinto. Pero estaban ahí, pero, sí, todos, aquella reina de belleza también que se metió sí, todos los partidos tradicionales intentaron hacerle frente, pero no pudieron. Es decir, fue una ola gigantesca de votos que lo elige con un 57% y llega al poder en enero de 1999. Y ahí él jura por esta constitución moribunda y promete todo el proceso constituyente que se sigue en el año 99 y aprueba en el mismo año 99 la nueva constitución de Venezuela. Entre ese periodo, el triunfo electoral y el 2002, porque él vuelve a hacer elecciones, ¿en qué año fue? En el 2000. Hubo elecciones en 2000 y luego en el 2006. En el 2000 él, entonces, gana, cuando se pone la nueva constitución, él renuncia general, sí. Y hace una elección general y gana. Correcto. Pero siempre hubo una posición muy fuerte de parte de los partidos tradicionales y hay el intento de golpe del 2002, que fue un golpe de Estado. De hecho, a él lo agarraron y se lo llevaron fuera de Caracas, una isla en el Caribe, la Chile fue, ¿no? Correcto, sí. Todo esto crea una situación de extremada polarización social en Venezuela. Por un lado, los que apoyaban el proceso y por el otro lado, los partidos tradicionales y las clases tradicionales, clase media, burguesía, etcétera, que es una oposición radical hasta el año 2002 que hay ese intento de golpe. Después hay el revocatorio. Sí. En el 2003, ¿no? En el 2004 se realiza ese referéndum. De alguna manera eso fue algo negociado, el periodo posterior al golpe, unas mesas de negociación auspiciadas por la OEA y se logra un acuerdo para finalmente realizar esa consulta, recogiendo una cantidad de firmas. Hubo también vericuetos institucionales que postergaron la realización de eso hasta el 2004 y el gobierno lo gana. Y lo ganó con mucho, 70 y pico por ciento de votación. Sí. Claro, y en 2006 la reelección de Chávez la gana por el más amplio margen que ganó unas elecciones. O sea que todo eso va dando cuenta. Es un periodo de auge. Claro, todo ese periodo se refleja electoralmente en un gran desde digamos que sale de la cárcel
en el 95, Sí, 96. 94 por ahí. Y hasta el 2012, vamos a decir, es un periodo de auge, de formación, de triunfo electoral, de toma del gobierno, pero también de mucha polarización. Con, digamos, los sectores tradicionales y el chavismo. En ese momento hay una serie de políticas que toma el gobierno de Chávez. Él nacionaliza las eléctricas, por ejemplo, las eléctricas que eran regionales, eran electricidad de Caracas, de Valencia, de esto, lo otro. Hace algunas nacionalizaciones, pero no nacionaliza todo. Por ejemplo, el sector bancario lo dejó con vida o plenamente operando. Lo mismo que los sectores industriales ligados a alimentación. A mi entender, yo no entendí nunca por qué nacionaliza las redes de distribución de alimentos. Que eso contribuyó al desabastecimiento. ¿Y en qué año comenzó Petrocaribe? En el 80 en 2004, sí. Que le dio mucho poder. Fíjate. Bueno, no, poder regional. Pues no regional, entero. por supuesto. Sí. Hay que ver varias cosas, porque por una parte, todas estas nacionalizaciones, incluso digamos, de manera muy grandilocuente, publicitadas, estas famosas imágenes de Chávez señalando a un inmueble diciendo expropiese. Para mucha gente generó la falsa impresión de que Venezuela quizás estaba avanzando hacia el socialismo y que esto eran estatizaciones que podían guardar alguna similitud con las ocurridas en los años 60 en Cuba o en la Rusia soviética. Y en realidad fueron grandes compras de empresas, o sea, las empresas del cemento, las de la electricidad. Hubo un banco que se compró que era el Banco de Venezuela, que era propiedad del Banco Santander español. En el caso de la siderúrgica Sidor, que era del conglomerado argentino Techín. Pero había sido hecho por el Estado. Antes había sido estatal, después había sido privatizado. Muchas de las empresas que fueron estatizadas por el chavismo habían sido privatizadas en los 90 durante esa ola privatizadora. Pero lo que quería decir es que se erogaron miles de millones de dólares en pagos a esas transnacionales. Esas expropiaciones fueron expropiaciones con altísimas indemnizaciones. Sí, fueron indemnizadas. Todo el mundo salió contento. Sí, efectivamente. Incluso porque había dinero, mucho. El dueño de Banco Santander decía que era el mejor negocio que había hecho en su vida esa expropiación. O sea, que nada que ver con expropiaciones que tuvieran un sentido yo conocí de por cambio casualidad a uno de los dueños de Electricidad de Valencia, creo que se llama, que dijo, yo no pretendía venderlo, pero esa empresa no costaba más de 100 millones de dólares y me vinieron y me ofrecieron 300 y llévatela. Es decir, que ¿Por qué esos altos costos? Para que no hubiera discusión. Y como había dinero... Sí. E incluso muchas veces en todos esos negocios hubo comisiones y también, corrupción también, ¿verdad? Entonces, eso se pagó en una cierta medida también con emisión de deuda externa. Ya el ciclo de agotamiento comienza un poco antes que el 2012. Recordemos que en el 2007 hay un intento de reforma constitucional que es derrotado por pequeño margen el referéndum. En el 2010 hay una elección parlamentaria donde hay prácticamente un empate en la cantidad de votos, solo que por la distribución de los circuitos electorales el chavismo logra mayoría, pero en voto popular estuvo muy, muy cercano a prácticamente un empate entre la oposición y el gobierno. Todo lo que tiene que ver con la autoorganización obrera y sindical que habíamos mencionado en el 2004, surge una nueva central sindical, que es la Unión Nacional de Trabajadores, con sectores que habían roto con la vieja burocracia ligada a los partidos tradicionales. Y en el 2006, bueno, que participó en el golpe de la CTV también. Claro. El 2002. Ese sentimiento de la mayoría de los trabajadores de buscar reorganizarse, de reorganizarse sobre nuevas bases para lograr mayores conquistas, dio nacimiento a esta nueva central sindical, pero el gobierno en el 2006 maniobra para dividirla, para liquidarla. Lo que termina instaurándose es una central corporativa totalmente propatronal, que es la Central Bolivariana de Trabajadores. Luego también procesos como lo de la autodemarcación de tierras indígenas, ya dijimos que fue reprimido.
tuvimos represión de huelgas emblemáticas como la de la Mitsubishi en el 2009 o la de Sanitarios Maracay en el año 2007. O sea que ya empezaron a producirse grandes roces y confrontaciones, conflictos, pugnas entre los sectores populares y obreros y el gobierno. Y este proceso estaba avanzando de manera muy importante cuando se anuncia la enfermedad de Chávez y bueno, al cabo de unos 2-3 años, pues moriría en el año 2013. Y está el problema de la sucesión, que había una pregunta anterior referida a eso. Vamos a verlo eso en el próximo, lo de Maduro. Vamos a ver un poco lo de Maduro. Sí, volvemos. Bien, amigos, continuamos la conversación con Simón Rodríguez sobre su libro que tenemos aquí, ¿Por qué fracasó el chavismo?, como le llaman ellos. En el 2012 hay elecciones, ya con Chávez enfermo, que estaba muy hinchado, me recuerdo, estaba en un tratamiento, no sé si era de cortisona o de qué. Casi gana las elecciones, casi muerto. Yo tengo un amigo que dice que Chávez hizo como el Cid Campeador, porque después que muere, lo que manda la Constitución es que haya otra elección. Sí, no hay vicepresidente. Y él designó pública y notoriamente, como se dice, en una reunión en el Palacio de Miraflores con sus principales colaboradores, que si él faltaba, que eligieran a Nicolás Maduro, que en ese momento era canciller y tenía varios años siendo canciller. Y vicepresidente también en ese momento, sí. Canciller y vicepresidente. Sí, correcto. Porque los vicepresidentes son nombrados, no son electos como aquí. Exacto. El presidente lo nombra por un decreto del presidente y lo quita también. Es como un funcionario de libre designación. Ahí tú dices que ya se había erosionado no solamente la base económica, sino popular, sino también la base de apoyo popular, porque la diferencia en el 12 de votación entre Capriles, que fue el candidato de la oposición de la MUD, aquella coalición de muchos partidos, la Mesa de Unidad Democrática, y Chávez fue de 11 puntos, cuando en la anterior, en el 2006, fue Romer Salas. Manuel Rosales. Manuel Rosales. Manuel Rosales, que fue por 31 puntos la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué venía erosionándose tan fuertemente? ¿Era la crisis cambiaria, los desabastecimientos que comenzaban pequeños? Yo me recuerdo que yo estuve en Caracas, él en la campaña electoral, sería enero o febrero del 2012, y bueno, me decían, no pague con tarjeta en el hotel, sí, que aquí te cambiamos el sí, dinero y te va a salir mucho más barato. Era una diferencia gigantesca, pero era 25 bolívares por uno y el otro daba 4.30. Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó, aparte de la crisis económica, en términos de legitimidad política del chavismo? ¿Por qué comienza esa erosión que ustedes entienden sucedió? Sí, ese proceso estaba comenzando, como te decía, ya a evidenciarse el año 2007, 2010, como un proceso incipiente. Y ya hacia el año 2012 y 2013 era más notorio. De hecho, la elección que gana Maduro en el 2013 gana por un margen muy, muy estrecho. No, 0, no sé, sí, casi es mitad y mitad. Apenas un por ciento. De tal forma que ese proceso era sostenido y tenía, por una parte, su base en ese deterioro económico, un deterioro además que es particularmente grave porque ocurre en el marco de una bonanza petrolera. O sea, hay que ver lo que significó el saqueo y el brutal despilfarro de esa enorme riqueza para que
todavía con el petróleo por ¿En qué se encima de gastó 100 todo dólares. eso? Todo ese dinero. Claro, todavía por encima de 100 dólares ya hubiera problemas de desabastecimiento y problemas de escasez. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué había eso? ¿qué pasó? Se hicieron varias cosas. Uno, el asunto del subsidio de las importaciones, no solo que fue un incentivo para desmontar la poca producción nacional que había. Subsidio cambiario. Claro. Sí. Tú importabas 4.30 y el valor el del mercado paralelo estaba al 20 o el 25%. Esa diferencia llegó en un punto de la historia, llegó a ser de 1000 a 1. O sea, ahorita me estás hablando de 25 a 4. Bueno, una de diferencia 1000 a 1. de 5 a 1. Pero Wow. en algún momento llegó a ser de 1000 a 1. O sea, estaba a 10 y a 10.000. Además de toda la corrupción que eso implica. Claro, entonces hubo sobrefacturación de importaciones que no se realizaban, se declaraban. Y se tomaban los dólares. Militares en las aduanas y en los puertos Ya estaban declaraban que había ocurrido ya una estaban los importación que nunca había militares al ocurrido. mando de, vamos a decir, de esta corrupción Sí, económica. ya tenían una importante participación, no exclusiva, pero sí importante. Y está el asunto de que efectivamente además gran parte de esa riqueza petrolera se la quedaron las mismas transnacionales porque la industria petrolera nunca se nacionalizó. En fin, todos estos mecanismos de verdadero y profundo saqueo minaron las bases económicas de ese proyecto. Y además hay un asunto que es, digamos, político, que tiene que ver con la credibilidad de esa dirigencia, una dirigencia que es opulenta, que totalmente, digamos, esa desfachatez en mostrar el lujo producto de esa corrupción sin ningún recato. Indudablemente que la gente dejó de identificarse y de ver ninguna perspectiva con una dirigencia con esas características. Surge el término de boliburgués para referirse a la dirigencia chavista. Entonces, gran parte del crecimiento electoral de la oposición no era porque la gente estuviera girando a la derecha, volviéndose neoliberal o de repente proimperialista, sino que utilizaban un voto castigo en contra del chavismo. Entonces, bueno, eso venía ya ocurriendo en los últimos años del gobierno de Chávez y se acentúa muchísimo. ¿No con se el gobierno de fracturó Maduro. internamente el chavismo? ¿O Claro, fueron salidas individuales? Han ido surgiendo sectores de lo que se llama o chavismo crítico o chavismo opositor, e incluso hacia el año 2016 había una encuesta que planteaba que si el chavismo representaba un 30-35% de la preferencia política en el país, más de la mitad de eso era un chavismo que no apoyaba a Maduro. Entonces, bueno, Maduro es la cara ya de la decadencia y el deterioro, donde el petróleo cae por debajo de 100 dólares, se decide recortar totalmente las importaciones, más de un 80% para mantener los pagos de la deuda externa. Viene la represión de manera bastante generalizada con grupos paramilitares, grupos especiales, como estas tareas de la Operación Liberación del Pueblo, que se emplean centenares o miles de funcionarios, tanto militares como policiales, para sitiar barrios, hacer detenciones masivas, la suspensión de las garantías constitucionales de manera indefinida, aplicación de tribunales militares contra civiles, o sea, toda una serie de dispositivos represivos que no estuvieron presentes durante el gobierno de Chávez y que con Maduro, ya carente de apoyo popular, tiene que sostenerse sobre la base de esa violencia estatal. ¿Tú consideras que Maduro sale bajo un voto emocional a la muerte de Chávez o realmente tenía una parte el chavismo y otra la personalidad que él encarnaba como nuevo gobernante? Hay una cosa que es interesante en la configuración, digamos, ideológica del chavismo, que siempre, como estaba ese culto a la personalidad de Chávez, se le considera un dirigente infalible, prácticamente iluminado, para preservar su figura, su prestigio, se culpaba a toda la burocracia que lo rodeaba de todos los problemas del gobierno. Entonces, si había un problema en una ciudad, un estado, se decía que era el gobernador o el alcalde o el diputado y no el presidente. Eso sirvió hasta cierto punto para mantener el prestigio personal de Chávez, pero tuvo también el efecto de que en ausencia de Chávez quedan todos aquellos que tradicionalmente se les culpó, desde el mismo chavismo, de los problemas que enfrentaba el país y los problemas de la gestión gubernamental. O sea que efectivamente ninguno de los dirigentes chavistas, apartando a Chávez, tenía un prestigio siquiera parecido al que tuvo Chávez en vida. Ninguno. Ninguno de ellos. En el caso de Maduro, podría preguntarse, ¿será que fue una elección particularmente mala? Pero sí, no había ninguno que tuviera dotes, digamos, de capacidad o de prestigio popular muy distintos a los que... A sabiendas de que el chavismo se formó
Simón, en parte por la gran corrupción de los partidos tradicionales en Venezuela. ¿Qué peso tiene la corrupción que después se desarrolló en el chavismo? Está igual de grande que la anterior. ¿Cómo no hubo cuidado en esto que no pasara y demás? Sí, me parece que esto va de alguna manera se relaciona con el título del libro de por qué fracasó el chavismo. Yo creo que se puede sintetizar ese fracaso en que todas aquellas tareas que el chavismo se propuso como proyecto, decían, bueno, ante la gran corrupción de los partidos tradicionales nosotros lucharemos contra la corrupción, sí. Ante el entreguismo por la apertura petrolera nosotros vamos a restablecer una industria petrolera nacional, estos entregaron la seguridad social, nosotros vamos a restablecerla, ellos violaban los derechos humanos, nosotros vamos a ser respetuosos de los derechos humanos. Todo lo que configuró el discurso original del chavismo en los hechos luego fue negado por la práctica. Bueno, ese es el principal fracaso. Luego uno podría ver, en algún momento hubo grandes expectativas internacionales en la izquierda mundial por este llamado socialismo del siglo XXI, y eso también se ha ido disipando en la medida en que, bueno, nadie puede salir a plantear que es un modelo a seguir, un país donde los trabajadores ganan $5 mensuales o donde los sindicatos, el Estado impide que hagan elecciones, en fin. Eso es una cosa que es importante. Y específicamente lo que tiene que ver con la corrupción siempre se manejó de una manera clientelar, o sea, eran corruptos solo los que entraban en contradicción con el gobierno, mientras que estaban dentro del aparato gubernamental, eran fieles, no criticaban, se les permitía que robaran en la frontera con el tráfico de combustible, etcétera, etcétera, y en el momento en que criticaban pasaban en ese momento a descubrirse los grandes expedientes de corrupción. Tenemos que ir a una pausa y regresamos ya en el segmento último. Final. Bien, amigos, seguimos esta conversación con Simón Rodríguez sobre su libro titulado ¿Por qué fracasó el chavismo? Evidentemente, yo creo que es importante destacar las grandes conquistas que se lograron al inicio del chavismo, no solo la Constitución, que de por sí es un cambio importante. No es una Constitución para un régimen socialista, pero sí es una constitución muy democrática y donde hay conquista de derechos, como tú dices, el sistema de seguridad social se cambió, la salud universal se introdujo, una cosa que se aplicara o no. Y además, con las llamadas misiones que se implementaron debido a la riqueza disponible para el Estado, se redujo mucho la pobreza extrema. Inclusive estas misiones fueron más allá de Venezuela, aquella la atender a los pacientes ciegos, que fue un esfuerzo entre Cuba y Venezuela. Yo creo que no se puede negar eso. Y además hay un aspecto importante para la región. El chavismo significó, en términos políticos, para los Estados Unidos, una derrota política muy fuerte. Acuérdate que había un proyecto que se llamaba ALCA, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que si no hubiera sido por la movilización que encabezó primero Lula y después, primero Chávez, después Lula, y seguido por los otros regímenes, digamos, llamados progresistas, de Correa, de Evo Morales, etcétera, tuviéramos este Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Se crearon instituciones como la UNASUR, que a pesar de su indefinición y que ahora está prácticamente arrinconada, fue una conquista de tener un organismo para Sudamérica que lo representara a nivel internacional. Petrocaribe, que tú lo mencionabas, es decir, para los países caribeños y para nosotros fue casi una salvación cuando el petróleo llegó a 140 y 150 dólares el barril. Yo no sé el ALBA, porque ese no lo conozco menos,
pero también fue dentro de ese esfuerzo diplomático internacional de Chávez, de crear, digamos, un espacio nacionalista latinoamericano en América Latina. Yo pienso que es necesario hacer ese balance. Y lo más importante de todo es, ¿por qué si Evo Morales, que tiene una condición ideológica parecida, ha logrado que la economía crezca, que se distribuya la riqueza, lo mismo hizo Correa, los Kirchner, que son otra cosa, o Lula, también lograron grandes conquistas sociales? ¿Qué fue lo que en Venezuela caracterizó para, teniendo tanto recursos, Más colapsar? más que los otros. Más que todos los otros. Colapsar totalmente la economía y estar en esta situación de prácticamente De calamidad. aislamiento. Bueno, eso es la política de los Estados Unidos, aislar totalmente al régimen, pero desde antes. desde hace mucho, sí. Sí. Lo que pasa fue que con Obama fue más tolerante, vamos a llamar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este derrumbe prácticamente en términos sociales y económicos? Oye, salir 2 millones o 3 millones de personas de un país es realmente un drama. Sí, yo creo que al igual que el resto de ese ciclo de los gobiernos progresistas que tuvieron su auge a comienzos de este siglo y luego, bueno, han entrado en general en decadencia, en el caso de Venezuela, esa tendencia general se lleva al extremo en el sentido de que cuando hubo auge de los precios de las materias primas, pues hubo un excedente que de alguna manera se canalizó parcialmente hacia la asistencia social, mayoritariamente para favorecer a los sectores más concentrados del capital, también hay que decirlo, o sea, la burguesía se benefició mucho no en se ese invirtió periodo. productivamente. Claro. Pero no hubo ni cambios de fondo en esos países, ninguno de esos países salió de la órbita capitalista, dejó de ser una semicolonia capitalista. Y además, cuando vinieron caídas parciales de los precios de las materias primas, de los cuales nuestros países siguieron dependiendo de esas exportaciones, se aplicaron ajustes importantes en contra de la población. Y el más importante de todos, el más catastrófico, el aplicado por el gobierno venezolano, que redujo el salario de alrededor de $300 mensuales a unos $5 mensuales. Los presupuestos de los hospitales se redujeron prácticamente a cero. O sea, el ajuste aplicado por Maduro supera ampliamente lo aplicado en Grecia o en cualquiera de los otros casos tomados como emblemáticos. También la decadencia del PT en Brasil, el kirchnerismo, tiene que ver con la aplicación de ajustes en esos países, pero en ningún sitio se aplicó un ajuste tan brutal como el aplicado en Venezuela, y eso es importante tomarlo en cuenta porque quienes desde el marxismo hemos hecho este examen de los 20 años, entre el 98 y el 2018 en este libro, de la experiencia venezolana, somos muy categóricos al decir que no es un fracaso del socialismo, no es un fracaso del marxismo, ni del intento de un cambio revolucionario en Venezuela, sino por el contrario, es un fracaso del haber sostenido estructuras de dominación heredadas, pero magnificando a niveles nunca antes vistos las distorsiones propias de ese sistema. O sea, siempre hubo, por ejemplo, corrupción ligada a los controles de cambio, pero nunca tan grande como con el chavismo. También tuvimos el asunto de usar subsidios para favorecer a determinados sectores de una burguesía emergente ligada al Estado, pero la boliburguesía, digamos, excede en proporciones ampliamente esto. Para hacerse una idea, en Venezuela, en esos más de 10 años de bonanza, se perdieron unos $300.000 millones. Eso es la fuga de capitales en un contexto de control de cambio. Eso te da una medida de por qué la situación de Venezuela es bastante peor que la de Bolivia, que la de cualquier otro país latinoamericano. Digamos, ya una contracción en los últimos 5 años de la economía prácticamente a la mitad, más de un año de hiperinflación. O sea, una situación verdaderamente catastrófica, y tiene que ver con que, más allá de que el gobierno se mantuvo en los márgenes del capitalismo, siguió el saqueo petrolero, siguieron todos estos mecanismos de expropiación privada de una riqueza que debería ser colectiva. Más allá de eso, pues también hubo unos mecanismos específicos propiciados por el chavismo que magnificaron mucho más el saqueo. Yo supongo que ustedes
supongo no, tú lo has dicho explícitamente, están contra la injerencia extranjera y particularmente de los Estados Unidos. Pero ahora mismo, ¿ustedes están de acuerdo con que se llamen unas elecciones generales? Bueno, fíjate, nosotros... Es decir, no sé si se pacte o que la movilización lo acuerde, pero que haya unas elecciones generales. Claro. Ya esto que la discusión más de la coyuntura y que sale de lo contemplado en el libro que se publicó el año pasado, nosotros somos bien claros en rechazar que sea el gobierno de Estados Unidos el que decida quién debe gobernar en Venezuela. Eso solo le corresponde al pueblo venezolano. Ciertamente, la autodeterminación creemos que va a ser por medio de la movilización, dado que están cerradas las posibilidades de una elección, digamos, con garantías para todos los sectores y que su legitimidad sea reconocida por todos los sectores. Incluso hasta elecciones sindicales ahorita es imposible realizarlas en Venezuela. La Federación Petrolera tiene ya 5 años que se le impide realizar elecciones. En este momento, el sindicato que sería lo ideal. Tiene igual cantidad de años sin que se le permita hacer elecciones. O sea, hay lamentablemente una restricción de derechos democráticos muy importante, pero todo esto nuevamente nosotros creemos que es el pueblo venezolano el que debe dirimir el asunto de quién gobierna, y apostamos a que sea por medio de la movilización y la rebelión popular que el pueblo venezolano tome su destino en sus propias manos. Bueno, señores, hemos llegado al final. Sí. Muy interesante tu análisis, este libro de por qué el libro está fracasó disponible en las el librerías chavismo. dominicanas. Sí, ahí lo tenemos. Ahí pueden ver una historia del proceso, sí, del proceso que se sigue viviendo en Venezuela desde el año 98 en adelante. Gracias, Simón, por estas participaciones en nuestro programa. Te tendremos pendiente para darle seguimiento a lo que está pasando en ese hermano país. Hasta la próxima, amigos.